Cheques del Seguro Social, SSI, SSDI, de $3.822 el año 2024. ¿Qué adultos mayores podrían ser elegibles para estos beneficios? Para aquellos que cumplan con los requisitos de elegibilidad, el Programa de Seguro de Incapacidad del Seguro Social, conocido como el SSDI, patrocinado por el gobierno federal, ofrece un apoyo financiero. El pago mensual promedio en este año 2023 fue de hasta un pago máximo de $1.489. Pues bueno, el beneficio mensual más alto del SSDI para el año 2024 será de $3.627 hasta $3.822 para parejas. El monto de su seguro principal va a determinar cuánto dinero del SSDI es elegible para usted. Por ello los invitamos a que se queden hasta el final del video, ya que estarán viendo información muy interesante, porque también estaremos hablando sobre las reformas del Seguro Social del año 2024 y veremos si es que estos reducirán sus ingresos. Esto a veces se denomina como un ingreso mensual promedio indexado y se basa en sus ingresos promediados por la inflación durante el transcurso de sus 35 años de trabajo elegible mejores pagados. Más de 7 millones de personas, tan solo en este año 2023, reciben el SSDI. Pues hoy vamos a actualizarles con los cheques del Seguro Social de hasta $3.822 para el año 2024 para las parejas elegibles. Los expertos predicen que para el año 2024, un empleado que alcance la plena edad de jubilación recibiría un pago máximo de cheques del Seguro Social de $3.822. Solo aquellos que presenten reclamos en su plena edad, actualmente que tendrán unos 66 o 67 años, serían elegibles para los cheques máximos del Seguro Social del año 2024. Aquellos que soliciten el monto de los pagos de estos cheques con anticipación, obviamente verían reducidos sus pagos mensuales. Si bien el Seguro Social puede proporcionar una cantidad sustancial de ingresos para la jubilación, nunca tuvo la intención de ser la única fuente de ingresos para usted. Con base en los 35 años máximos de sus ingresos como trabajador, más los ajustes por la inflación que son el COULA, se calcula el monto del pago del Seguro Social. Los ingresos máximos tienen una proporción menor que los ingresos previos a la jubilación, sustituidos por la prestación, ya que se cree que podrían financiar su jubilación por otros medios. El monto máximo mensual del beneficio de jubilación del Seguro Social que una persona puede obtener en el año 2024 si se jubila a los 67 años es $3.822 como pareja elegible. Una persona que comienza a recibir beneficios a los 62 años puede recibir un pago máximo de $2.710 cada mes. Cuando una persona comienza a recibir beneficios a los 70 años, recibe el beneficio máximo de $4.873 por mes. Ahora bien, como les mencionamos, su elegibilidad para recibir beneficios de jubilación completos comienzan en la plena edad de jubilación, que normalmente va desde 65 años hasta los 67 años, según el año de nacimiento. Por ejemplo, su plena edad de jubilación son 65 años si usted nació antes del año 1938. Pues entonces, tu edad se sitúa entre 65 y 2 meses y entre 65 y 10 meses si naciste entre 1938 y 1942. Pues prácticamente esos años serían su plena edad de jubilación. Ahora, si su plena edad de jubilación son 66 años, es porque usted nació entre 1943 y 1954. Ahora, si usted tiene 66 y 2 meses, hasta 66 y 10 meses, que prácticamente eso sería considerado su plena edad de jubilación, es porque nació entre los años 1955 y 1959. Ahora, si usted nació a partir de 1960 o después, su plena edad es 67 años. Los pagos del Seguro Social para el año 2024 se reducen permanentemente si es que elige comenzar a recibir los beneficios antes de los 62 años.
Recibirá un beneficio mayor si espera para comenzar estos beneficios hasta que alcance la plena edad de jubilación. Recuerde que recibe un aumento de 8% por cada año hasta los 70 años, el momento en el cual los beneficios alcanzan su máximo y ya no hay motivo para esperar. ¿Cómo funciona el programa del SSDI o el Seguro Social para Discapacitados? Las personas que han quedado discapacitadas y no han podido trabajar durante un año o más son elegibles para recibir una compensación mensual del SSDI por parte de la Administración del Seguro Social. La definición severa de discapacidad la establece la Administración del Seguro Social. Esto excluye condiciones que otras organizaciones o programas puedan considerar como impedimentos. Si es elegible para el SSDI, sus pagos se realizarán electrónicamente mediante depósito directo. En circunstancias muy excepcionales, a un beneficiario se le puede permitir recibir beneficios de otra manera que no sea mediante pagos electrónicos. Recuerden que este dinero es mensual. La Administración del Seguro Social va a evaluar periódicamente tu discapacidad y cómo ésta afecta para tu capacidad a trabajar. Si se espera que su discapacidad mejore o no y le permita volver a trabajar, esto va a determinar la frecuencia con la cual se revise su condición. Es posible que pueda seguir recibiendo pagos del SSDI mientras no pueda trabajar de forma regular y cumplir con los requisitos de cobertura. Pues muy bien, ahora queremos hablarle sobre las reformas del Seguro Social para el año 2024. En los últimos años el Seguro Social ha sufrido varios cambios, los cuales obviamente afectan a los beneficiarios de diferentes maneras. Si bien algunas modificaciones se han visto positivamente, como el próximo aumento del COULA del 3,2% para el año 2024, pues otras podrían afectar negativamente a los beneficiarios. Pues hoy vamos a explorar dos cambios muy importantes en el Seguro Social que están esperados ya para el año 2024 y los cuales deberías prepararte, porque podrían perjudicar financieramente a tus pagos mensuales. Los datos de la Administración del Seguro Social muestran que el límite máximo de ganancias imponibles aumentará de $142.800 en el año 2023 a un estimado de $147.000 en el año 2024. Eso significa que los empleados contribuirían más al Seguro Social el próximo año, lo cual generará impuestos sobre las nóminas más altos tanto para ellos como para sus empleadores. En consecuencia, las personas afectadas pueden llegar a experimentar una disminución en su salario neto, mientras se familiarizan con oportunidades de empleo potencialmente menores, debido al aumento de los costos laborales. El aumento de los impuestos pagados al sistema del Seguro Social, como se mencionó anteriormente, puede también obligar a los empleadores a reconsiderar la contratación o la retención de los trabajadores de mayor edad. Las investigaciones indican que los empleados de mayor edad suelen tener salarios más altos en comparación con sus homólogos más jóvenes, lo cual los hace más susceptibles al aumento de la carga fiscal. Además de esto, las empresas también pueden considerar emplear trabajadores con menos experiencia, ya que estos quedan exentos de impuestos del Seguro Social, siempre que ganen por debajo del nuevo umbral mínimo establecido, que son $22.000 en este año 2024. Estos factores combinados pueden reducir las oportunidades de empleo para los trabajadores mayores, afectando, obviamente, muy negativamente su estabilidad financiera. El cambio número 2, el impacto de la jubilación retrasada. Y es que el segundo cambio del Seguro Social que podría perjudicar a los beneficiarios tiene que ver con la edad de la jubilación. En el año 2024, la plena edad de jubilación será 67 años para los nacidos en 1960 o después, lo cual significa un aumento con respecto a años anteriores. Si bien algunas personas pueden optar por seguir trabajando y retrasar la reclamación de sus beneficios del Seguro Social hasta alcanzar la plena edad de jubilación, es posible que otras no tengan esta opción debido a los problemas de salud, pérdida de empleo o otros factores que limitan las oportunidades laborales. Sin duda, retrasar la jubilación afecta también las pensiones y los ahorros personales de los trabajadores, ya que estas fuentes de ingresos son esenciales para mantener el estilo de vida posterior a la jubilación. A medida que las personas continúan trabajando después de la edad de jubilación tradicional, es posible que sus pensiones y sus ahorros personales
sean insuficientes para satisfacer sus necesidades, lo que en última instancia conduce a una reducción del seguro de jubilación. Esta reducción de estabilidad financiera puede afectar la capacidad de los jubilados para cubrir necesidades como costos de atención médica, gastos de vivienda y otros gastos de vida esenciales durante sus años dorados.